6:32 de la mañana, los arroceros, como les contábamos, se levantaron de la mesa de diálogo convocada por el gobierno para acabar con el paro, para conocer las razones. Nos acompaña a esta hora Óscar Gutiérrez, representante de Dignidad Agropecuaria. Don Óscar, gracias por ese contacto con nosotros. Minutos antes teníamos a la ministra de Agricultura también aquí exponiendo las razones, diciendo por qué no había podido asistir a la reunión y también expresando que debido a que no se han levantado esos bloqueos, el paro va a continuar por parte también de ustedes en distintos puntos del país. Ya son 9 departamentos. Don Óscar, ¿por qué? ¿Qué pasó ayer? Cuéntenos qué fue lo que pasó en esa reunión. Nosotros pactamos con la ministra, con los muy buenos días para ti, Andrés, y para toda la audiencia. Pactamos con la viceministra la reunión de negociación después de 28 reuniones que hemos hecho en el Ministerio de Agricultura durante todos estos días. ¿Y qué sucedió? Que llegamos y nos dijeron que no era una reunión para la negociación del pliego, sino para seguir conversando y analizando y mirando y para que opináramos sobre esto y explicáramos, ¿cierto? Entonces nosotros les dijimos, primero, estamos claros en que lo que hay que hacer es negociar el pliego. Y segundo, ustedes dijeron que era con la ministra y les dijimos que era y que tenía que ser con la ministra. Y entonces nos dijeron que la ministra no vendría a la mesa si no levantábamos prácticamente el paro, sin tener ningún acuerdo y sin tener nada. Que teníamos, cierto, que suprimir los cierres de vías y es obvio que nosotros no podíamos hacer eso. Don ¿Por Óscar. qué? No creemos que sea posible. Sí, don Óscar, justo en ese último punto me quería detener porque hace unos instantes la ministra nos repitió lo mismo, que el diálogo no se va a dar, que no se dará, no iniciará si no levantan ustedes el bloqueo. ¿Por qué no lo hacen? Porque nosotros creemos que para alcanzar la solución que necesitamos se vuelve sumamente difícil, pero sumamente difícil que el gobierno nos cumpla después de que levantemos los bloqueos. Es que hicimos un acuerdo con el gobierno nacional, con el Ministerio de Agricultura, en el mes de marzo y abril, en varios sitios del país, en 5 sitios distintos, y esta es la hora en que, por ejemplo, de 22.000 millones de pesos que se acordó que se le daría en apoyo a los productores de arroz que perdieron plata también el semestre pasado, no les han dado un solo peso, no han entregado un solo peso. Entonces la desconfianza es mucha y por eso el Comité Nacional de Paro Arrocero decidió que en esas condiciones nosotros nos veníamos nuevamente a las regiones y continuábamos con el movimiento y con los cortes de vía. Bueno, con los cortes de vía, con corredores humanitarios, etcétera, ¿no? Don Óscar, pero entonces usted se sostiene en que siguen los bloqueos hasta que no se dé esa reunión formal en donde estén representantes del gobierno nacional, pero también se aumentan los puntos en esos bloqueos, porque ya no solamente hay los que estaban conservándose en esos departamentos, sino otros. Sí, claro. El movimiento sigue creciendo. Entonces, norte de Santander que no estaba, ya está. Y sectores en el norte del Tolima que no estaban, ¿cierto? Están y ya no hay un solo corte de vía en el norte del Tolima, sino 2. Y ya hay en todo el departamento del Tolima 5. Y en la zona del Huila también tenemos 3 o 4 ya. Y hay ya en Arauca, y hay en Córdoba, y hay en Sucre. Y si el gobierno nacional insiste en que no se sienta a negociar seriamente el pliego de peticiones de los arroceros, pues los arroceros no se van a levantar, ¿cierto? Porque les digan que no, sálganse, no más, y entonces nos sentamos a negociar con ustedes. Eso no es así, nunca ha sido así, y ellos, este gobierno lo sabe mejor que nadie, porque así fue en las movilizaciones del 19, en las movilizaciones del 21 en el gobierno anterior, y porque así ha sido durante mucho tiempo en los que no ha habido forma, ¿cierto?, de arreglar con los gobiernos de una manera distinta. Claro, Eso se lo digo con toda claridad. Sí, pero es que en medio de esta crisis que ustedes están viviendo y que esperan una respuesta de parte del gobierno, hay muchos otros sectores que están resultando afectados. Uno de ellos, por ejemplo, la Federación de Empresas Transportadoras de Carga. Solamente para dar un ejemplo, nos hablaban de pérdidas de 2.500 millones de pesos diarios.
Entonces, ya una persona de hecho perdió la vida, murió también, porque en medio de toda esta circunstancia, de todos estos bloqueos, 9 departamentos que están incomunicados por vía terrestre. ¿No cree que de todas maneras en una discusión alguien tiene que ceder? ¿Ustedes estarían dispuestos a ceder, don Oscar? Nosotros le planteamos ayer al gobierno nacional con toda la claridad: siéntense a negociar seriamente con nosotros, y en la medida en que avancen la negociación y se acuerden cosas seriamente, nosotros estamos dispuestos a hacer que sean más cortos los cierres de vías, ¿cierto? Y facilitar de alguna manera alguna movilidad mayor. Pero si el gobierno nacional insiste en que no, pues no se podrá hacer de ninguna manera. Don Oscar, pero también ya estamos viendo regiones que están sufriendo de desabastecimiento de algunos productos, personas perjudicadas también, como se lo mencionaba Daniel, una persona muerta en Gualanday, en Tolima, que se encontraron una ambulancia. Es decir, ya están los corredores humanitarios prestando un servicio, pero la gente se está viendo muy afectada y se verá aún más afectada. ¿Será que en algún momento sí llegan a ese punto ustedes para que concilien en los diferentes departamentos y puedan ceder un poco frente a, mientras el gobierno también dispone de las herramientas y de los mecanismos para? Nosotros estamos dispuestos a hablar con el gobierno nacional. Nosotros no estamos cerrados. Al revés, el que se cerró fue el gobierno nacional, porque ya habíamos hecho un acuerdo que nos sentábamos ayer con la señora ministra sin el tema de los bloqueos. Eso ya estaba decidido, ya estaba claro que era sin los bloqueos, y resultó que entonces nos cambiaron las reglas del juego en medio, ¿cierto?, de lo que ya se había acordado. Y eso fue lo que llevó a que nos devolviéramos, ¿cierto?, y se devolviera todo el mundo para sus regiones. Habían llegado a Bogotá 18 dirigentes arroceros de todas las zonas, con unos compromisos claros que los incumple el gobierno. Nosotros le decimos al gobierno: cumpla los compromisos y no tenemos ningún problema con ustedes para sentarnos, ¿cierto?, y arrancar una negociación que permita la solución del conflicto. Pero mientras tanto, nosotros vemos sumamente difícil, y quiero hacer una aclaración: hay cierres de vía, pero nosotros no estamos haciendo cierres de vía, ¿cierto?, de 24 horas ni nada por el estilo. Siempre hay horas de paso, de la gente, de los camiones, etcétera. Si se cierran 8 horas, se abre vía, ¿cierto? Si se cierra menos, pues también se abre 1 hora, se abre 2 horas. Hay toda una decisión de parte nuestra de facilitar que las gentes puedan moverse lo que más se pueda, pero el gobierno también tiene que entender que nosotros no podemos simplemente no hacer nada, ¿cierto? Y pensar que nos vamos a levantar y que el gobierno, ¿qué es lo que nos va a decir? Si llevamos 28 reuniones con ellos y no han resuelto nada. 28 reuniones con el gobierno, con el Ministerio de Agricultura, reuniones que para estadísticas, reuniones que 28, imagínense ustedes, si no han resuelto nada. Sí, don Oscar, ha sido un proceso largo y del que esperamos, ojalá en las próximas horas o en los próximos días se dé un resultado distinto por el bien de todos los colombianos. Gracias, don Oscar. No, gracias a ustedes, y yo espero que suceda eso, que haya una voluntad del gobierno nacional de sentarse seriamente a negociar, y nosotros podemos considerar una serie de hechos. Pero si no hay esa mesa, es imposible que los arroceros, ¿cierto?, cambien su posición. Entonces, a hacer fuerza para que el gobierno acepte y haya mesa de negociación. Eso es lo que queremos. Sí, señor, gracias.